Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿le parece? Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Tiene su Biblia? En el libro de los Salmos, abra su Biblia y tenga usted también su libreta de apuntes, tenga usted su agenda. Hay personas que se acostumbran a tener hojitas y apuntan las hojitas y eso es bueno, pero lamentablemente a veces se pierden las hojitas. Yo en la universidad, allá en Cali, conocí un amigo que él todo lo apuntaba para que no se le olvidaba. Él todo lo apuntaba, pero lo apuntaba en papelitos y lo metía a la billetera. Cuando sacaba esa billetera estaba gorda de puros papeles. Y él decía, ay, yo apunté. No, en 500 papeles que iba a poder encontrar lo que necesitaba. Así que si usted invierte en un cuadernito, una agenda, le ayuda a tener presentes sus cosas. Vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 19. Ya está en el libro de los Salmos, el libro de las canciones, el libro de tantos himnos. Y el Salmo 19, en el verso 9, será nuestra base para comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Y entonces leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y dice en la parte B, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Oye, ese salmo está bonito para que nos lo aprendamos de memoria, que lo podamos empezar a aprender. Yo no sé si usted se lo sabe. Vamos a leerlo, la voz de tres, ¿le parece? Juntos a la voz de tres, ya está proyectadito ahí. 1, 2 y 3, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si nos aprendemos canciones por ahí que tarareamos a veces medio escuchamos y todo, y se nos mete esa letra de las canciones y nos la aprendemos, ¿cómo no vamos a aprendernos también la palabra del Señor? Entonces, le animo para que usted pueda tomar ese tiempo y meditarlo durante esta semana. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Quiero comenzar con una historia. Ya vamos a ir a orar, porque sin oración no podríamos avanzar. Pero quiero comenzar esta mañana con una historia que pasó en el siglo XVI. Año 1516. En el año 1516, un joven sacerdote comienza a predicar en Suiza, en la ciudad de Eidenson. No sé si lo pronuncié bien, pero ahí ese joven comienza a predicar, y en medio de sus predicaciones ese sacerdote comienza a hablar contra las indulgencias, contra la veneración a la Virgen María. Y ese joven sacerdote se llamó Ulrico Zwingli. Para algunos de ustedes es muy conocido ese personaje. Pero un año después, en el año 1517, en otro lugar, en Alemania, un monje agustiniano también se levanta a predicar contra las indulgencias, contra la adoración a María. Estos hombres no se conocían. En ese tiempo no había tecnología, no había YouTube para que se miraran las prédicas del uno y el otro. No había ese tipo de conexiones para saber. Estaban muy retirados en diferentes países. Pero ambos hombres comenzaron, aunque tenían y vivían en países vecinos, entonces comenzaron a predicar. Ambos, es el segundo personaje que estoy hablando, es de Martín Lutero. Y ambos hombres comienzan a predicar. Ambos eran grandes exponentes de la Escritura. Ambos, además, eran amantes de la poesía y de la música. Ambos vieron la necesidad de reformar la iglesia de su tiempo. Ambos rechazaron la autoridad del Papa. Ambos sacerdotes creían
en la justificación solamente por la fe. Ellos, sin ponerse de acuerdo, empezaron a proclamar la sola escritura como la verdad absoluta de la doctrina del cristianismo. Ellos, entre otros casos, se oponían, además de las indulgencias, ellos se oponían a las veneraciones, a los peregrinajes, incluso a las propias misas, siendo parte de la iglesia tradicional. Y estos dos personajes, Zwinglio y Lutero, vienen a ser padres de un movimiento importantísimo para la iglesia que es conocido como la iglesia, el protestantismo. Lutero con su iglesia luterana, y después vendría o paralelamente Zwinglio con lo que sería la iglesia reformada. Lo interesante de estos personajes fueron sus etapas universitarias, porque por un lado Zwinglio fue educado bajo el pensamiento de Tomás de Aquino, mientras que encontramos a un Lutero que fue influenciado por Guillermo de Ockham, dos grandes teólogos de su tiempo. Y aunque los pensamientos filosóficos y teológicos eran un poquito diferentes, ambos empiezan a coincidir bajo el pensamiento de otro humanista llamado Erasmo de Rotterdam. Y hasta allí todo parecía interesante, en dos puntos diferentes. Sin embargo, la historia nos dice que para el 1 de octubre del año de 1529, se va a organizar un encuentro entre los dos grandes puntas de lanza de la Reforma. Y entonces Felipe I, que tenía como sobrenombre el Magnánimo, dice: vamos a buscar un estado, un lugar intermedio donde podamos encontrar estos dos grandes pensadores, a Zwinglio y a Lutero. Y entonces se van para una región en Marburgo. Aunque el propósito era tratar de tener una identidad y de poder tener una discusión teológica y doctrinal, habían ciertos puntos de diferencia entre los dos pensadores, entre estos dos sacerdotes. Y la verdad es que Felipe I tenía otra intención. Quería unificar esos dos puntos de vista para poder hacer fuerza muy poderosa contra la iglesia tradicional, contra lo que sería el poderío de Carlos V y la iglesia tradicional. Ese era el fin político que estaba buscando Felipe I. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa reunión que se hizo entre un 1 de octubre a un 4 del mes de octubre, un mes como el que tenemos nosotros dos? Es que en este encuentro, ellos no solamente van solitos, ellos van con un grupo de personas que los apoyan. Fueron otros teólogos, algunos que apoyaban a Lutero, otros apoyaban a Zwinglio, y otros estaban como ahí expectantes a ver a qué conclusión se llegaba para que ellos pudieran entonces tomar una decisión. Ahí se presenta nada más y nada menos que Felipe Melanchthon, que va a ser más adelante el abanderado de la iglesia luterana. Se va a presentar también Andreas Osiander, Stefan Agricola, Johann Barnes, Juan Encolampadio, que ahora vamos a hablar un poquitico de él en esta historia, y otros teólogos que están allí. Ahora, lo interesante es que eran dos encuentros de dos titanes, de dos grandes pensadores de la iglesia en ese momento. Y sabe que ellos acordaron o tuvieron 14 puntos que estuvieron muy de acuerdo con respecto a la doctrina. Pero llegaron un momento donde se acaloró la conversación. Eso empezó a echar chispas. Y todo tenía que ver en el punto número 15 en cuanto a cómo interpretar la doctrina de la cena del Señor. Ay, ahora decir, otra vez va a seguir con la cena del Señor. No vamos a seguir con la cena del Señor. Me va a dar pie para lo que queremos y lo que quiero compartir con ustedes. Ahí no se pusieron de acuerdo, porque para el señor Lutero, él decía, Jesús dijo, cuando comiéramos este pan es el cuerpo, y este vino
es la sangre. Es, por lo tanto, cada vez que tomamos la cena, el Señor Jesucristo está aquí. Ahí está el pan. Ese pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. Y eso es lo que conocíamos, ya lo vimos en alguna charla, como la doctrina de la transustanciación. De que el pan era el cuerpo, que era Cristo, y que la sangre era la sangre. Y ahí se arrunchó el señor Lutero. Zwinglio decía, no puede ser. Eso es una representación, es un simbolismo. Porque es que si estamos celebrando aquí la cena del Señor y decimos que Cristo está aquí, si en otro lugar están celebrando la cena del Señor, ¿cómo Cristo va a estar aquí y allá? Porque o está aquí o está allá. Entonces ahí se agarraron de las mechas. Bueno, no sé si tenían mechas, pero de ahí echaron chispas. No se pusieron de acuerdo y se fueron para un segundo día. Y no se pusieron de acuerdo y siguieron así con respecto a este punto. ¿Sabe qué pasó? Después de 4 días, ya el último día al final, pues Lutero, que entre otras cosas tenía un carácter, el hombre era lo que él dijera. Tenía una trayectoria, una envergadura. Lutero llega y estrecha las manos con Zwinglio y entonces le dice Lutero de una manera fuerte y casi orgullosa, perdóneme usted si mis palabras fueron fuertes o han sido duras hacia usted. Zwinglio era un poco más noble y él con lágrimas en sus ojos y con su voz quebrantada le dice a Lutero, siempre mi anhelo ha sido conocerte y aún tenerte como amigo y aún lo pido. Entre las palabras de Zwinglio le dice con su voz quebrantada, dice, no hay hombres ni siquiera en Italia y en Francia a los que me gustaría más o ver más que a ti. ¿Cómo le parece el corazón de Zwinglio? Más noblecito. Ahora, ¿sabe cómo le responde Lutero ante esas palabras? Lutero llega con voz así y le dice, pues pídele a Dios que seas iluminado. En otras palabras le está diciendo, usted no tiene la razón. Y entonces aparece en Colampadio, el que lo hombré por ahí, llega y salta y llega y dice, pues tú también debes de pedirle lo mismo, defendiendo a Zwinglio. Eso pasó dentro de la historia. ¿Sabe qué pasa? Cada uno de ellos se va, se retira. Lutero piensa que ganó el debate. y Zwinglio también piensa lo mismo. Sin embargo, quedó un sinsabor ahí. Me faltó anunciarles que Felipe I, el que organizó esta charla, llega y dice, no podemos dejar así. Vamos a redactar un documento y vamos a poner esto en pie. Y entonces al finalizar esto, ellos colocan esta consigna. Cuando le dice, bueno, primero Felipe le dice a Lutero, ¿sabe qué? Haga el escrito. Firme, haga los 14 puntos o los 15 puntos doctrinales que hemos colocado y hágalo, redactelo, usted sale encabezado de eso. Y tráigalo a la mesa. Lo que hace Zwinglio es que lo lee, acepta lo que dice Lutero, firma, y eso como que quedó ahí el sinsabor. Y entonces Felipe I, entonces para tratar de decir, no, esto no puede quedar así con esa diferencia, vamos a registrar esto, y él colocó estas palabras. Dice, confesamos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo, y en cuanto al resto de cosas, recordemos que somos hermanos. Nunca habrá paz en las iglesias si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. En otras palabras, ese Felipe era muy político. La historia transcurre donde cada uno de ellos en sus regiones se siguen admirando. Con el tiempo Lutero cambia un poquitico la perspectiva de Zwinglio, pero sin Zwinglio no hubiera habido reforma en Suiza y no se hubiera levantado un Juan Calvino, por ejemplo. Sin Lutero no se hubiera podido tampoco avanzar en el norte de Alemania y todo el impacto que él tuvo junto a la reforma. Y entonces todas las cosas de lo que estamos hablando ahora tiene que ver con algo bien interesante que pasó también en un octubre. Porque en octubre
nosotros vemos que en otro año, años antes, en el año de 1517, ya para un 31 de octubre, este monje estudioso de la palabra, Martín Lutero, tomó la opción de ir al Facebook de la universidad y colocó en el muro, que ahí era donde la gente colocaba diferentes puntos para enriquecer el conocimiento, para compartir, para tener un foro de discusión ameno, para poder tener... Él nunca quiso llegar y contender, pero él puso 95 tesis ahí en el muro, lo colgó en el muro, ¡pah! Y eso sí que fue un acabose, y eso trajo una revolución que hasta el día de hoy, y lo vimos como afectó también con Zwinglio y sus posiciones, estas 95 tesis. ¿Para qué le conté esta historia? Porque es que ambos acontecimientos, aunque fueron en diferentes lugares, fue en un mes de octubre. Y octubre para muchos o es el mes de las brujas y del Halloween. Para otros, octubre en Colombia es el mes para no hacer esa fiesta del Halloween como tan fea de brujos. Entonces le llaman la fiesta de los niños también. Pero para muchos de nosotros consagramos y reconocemos que octubre es el mes de la Biblia, de la palabra del Señor. Así que, con base a esto, quiero que compartamos este tema y vamos a orar por ello. Usted tiene en sus manos un libro que es sagrado, cuando decimos amén, pero resulta que los musulmanes también tienen otro libro sagrado y los hindúes también tienen sus libros sagrados. Y los aztecas, y los toltecas, y los egipcios, y una cantidad de pueblos afirman tener sus escritos y sus libros sagrados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer usted y yo para poder ver? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo saber que la verdad, la Biblia viene a ser la verdadera palabra de Dios? Ese es el tema que lo vamos a tocar en este momento. Para que usted tenga la seguridad que lo que usted tiene en sus manos es mucho más que un libro de tinta y de papel. Que hay gente que ha sido cambiada, por ejemplo, por el pensamiento y la pluma de diferentes escritores, de diferentes autores. Hay gente que les ha cambiado la vida. ¿Cómo piensa Pablo Coelho, por ejemplo? Hay gente que le gusta Pablo Coelho. Hay otros que le siguen otros escritores. Pero ¿qué tiene diferencia? Ese libro que usted y yo cargamos, leemos y que pensamos que es la palabra de Dios. Así que ese va a ser el tema. Incline su rostro para que oremos y sea el Señor dirigiéndonos en este tiempo para poder recibir lo que Dios tenga. Padre, hoy venimos delante de ti con temor y con temblor, entendiendo y comprendiendo que nuestra mente, Señor, es limitada, que nuestra mente, Señor, es pequeña, entendiendo, Cordero de Dios, que nada de lo que podamos hacer o decir, Señor, sin tu presencia tiene valor y trascendencia. Señor, historias se han escrito, batallas se han librado, guerras se han surgido, Señor, por causa de diferentes libros, por pensamientos, por escrituras. Divisiones han habido dentro de nosotros, Señor, por las escrituras. Diferentes puntos de vista, Señor, han acontecido, pero hoy queremos venir a acercarnos con temor y con temblor delante de ti, pidiendo que sea la sabiduría del Espíritu de Dios, recibiendo todo lo que es tuyo, todo lo que proviene de ti, Señor, rechazando, Señor, todo lo que no venga de tus manos, Señor. Lo que no sea tuyo, Señor, lo desechamos, pero atesora en nosotros amor por tu palabra, pasión por tu palabra, devoción por ella, obediencia hacia ella, y que permítenos, Señor, que nuestra mente pueda, Señor, tener el entendimiento necesario y la firmeza y la convicción para nosotros poder vivir conforme a tu palabra. En Cristo Jesús de Nazaret te damos gracias, y el pueblo del Señor dice amén. Yo creo que uno de los órganos que el Señor nos dio, todo nuestro cuerpo es fundamental y es importante. ¿Cuántos decimos amén? La mano es importante, los pies son importantes, cada parte de nuestro cuerpo es importante, los ojos son fundamentales, el corazón lo es también, pero el cerebro
el cerebro es un órgano maravilloso en el cual tiene la conexión todos los órganos y ahí vienen nuestras percepciones, nuestras decisiones, todo viene en esa mente y esa mente nos permite a nosotros tener criterios, nos permite a nosotros tener fundamentos, nos permite a nosotros tener certezas, convicciones, no solamente pálpitos como a veces tenemos, es que yo tengo la intuición, es que yo tengo el pálpito, es que no sé qué es lo que tengo, no, la mente nos permite a nosotros tener la razón de nuestras creencias. ¿Cuántos decimos amén? Y la fe no es algo abstracta. La fe no es algo que debe ser impuesta. La fe, como dice la Escritura, es convicción de lo que no se ve. Es convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es con convicción. Y yo creo que muchos creyentes erramos al desconocer las Escrituras, al no tener la convicción de lo que realmente es ella. Y por eso vivimos vidas religiosas de apariencia, la leemos, pero no la creemos. Muchos ni la leemos. Oh, solamente el domingo cuando venimos a la iglesia y el predicador dice, abran su Biblia o se la proyecta. Hay gente que no lee la Biblia. La tienen archivadita allí. Y entonces por eso es que la gente le predican lo que le predican, pero no tiene la certeza y la convicción con las respuestas. Le quiero presentar esta imagen que ya usted tiene ahí y quiero que usted, mientras ve esa imagen, piense qué le inspira a usted esa imagen. Cuando usted ve un personaje en la calle como este personaje en las calles, inmediatamente usted se imagina que es una autoridad. Y yo creo que las autoridades hay que respetarlas. Y esta autoridad téngala presente, porque hoy comenzaré hablando de la autoridad y hasta que no termine esta serie de enseñanzas hablando de la autoridad, pues no vamos a tener el compendio completo de lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿será que en toda autoridad usted y yo podemos confiar? ¿Será que las autoridades que conocemos, que sabemos, son confiables, son verdaderas, son trascendentes? ¿O será que algunas autoridades se corrompen, algunas autoridades como que flaquean, como que algunas autoridades nos decepcionan, nos defraudan? ¿Será que las autoridades que nosotros marcamos como nuestros derroteros y dignos de respetar, en algún momento pierden la trascendencia? Pues yo quiero comenzar con una verdad central que está en la palabra de Dios. Y está escrita allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y el verso 12. Allí está proyectado. Pero hay una verdad central. Estamos hablando de algo que es un punto neurálgico. Estamos hablando de algo que tiene una columna y unas vértebras que son firmes, que son fundamento sólido para cada uno de nosotros. Y la verdad, esta verdad suprema es que la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo y con convicción, diga, la Biblia es la palabra de Dios. Algunos lo dicen fuerte, algunos lo repiten, algunos lo saben, pero del dicho al hecho existe determinación. Esa es la diferencia. Todos pensamos mucho trecho, la gente no, está muy lejos y por eso no se animan a avanzar. Entre lo que se dice y lo que se hace, se necesita es determinación. Pues hay gente que viene a las iglesias, gracias a Dios no esta, pero en otros planetas donde yo visitaba había gente que tenía la Biblia y ellos dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no la viven, ni la tienen, ni la sienten como la palabra de Dios. Solamente la tienen de eslogan, la tienen ahí de comentario, lo tienen como una base ahí, pero no lo viven. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos dice ciertamente, cuando él dice la palabra ciertamente, esa palabra significa que no hay lugar a dudas, que no hay ningún motivo para poder, ningún espacio para poder ceder. Hay una certeza, hay una convicción de que la palabra de Dios es viva y es poderosa y la llama palabra de Dios y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, podemos confiar en la veracidad de su autoridad y de su beneficio para nuestro
para nuestro bienestar integral. Diga conmigo, yo puedo confiar en la palabra de Dios. No se olvide el libro de los Salmos, donde leímos en el capítulo 19, verso 9, ese texto. Pero algo que quiero decirles es que todo ser humano tiene una profunda necesidad de confiar en algo o en alguien. Todo ser humano. Desde que nacemos, confiamos en alguien. Y estamos en medio de una sociedad que es tan cambiante, tan variable. Hoy pensamos una cosa, hoy aceptamos una cosa, mañana estamos pensando otras cosas, mañana aceptamos otras cosas. Somos muy volubles. Estamos en una sociedad donde todo está de una manera cambiando tan rápidamente, que es una sociedad vulnerable, una sociedad que es frágil y que todos de una u otra manera necesitamos buscar puntos de apoyo para poder estar seguros en medio de esta situación tan adversa y de poder encontrar la verdad con respecto a todo lo que se está presentando. Hoy la verdad es relativa. Hoy la verdad es según el punto de vista, según la opinión, según el bando, según la postura política. Según la verdad para muchos ha cambiado y ha dejado de ser el derrotero central por la cual el ser humano necesita vivir. Por eso durante este tiempo vamos entonces a meditar en lo que es la palabra de Dios. Y lo primero que quiero hablar de ella es que todos confiamos en algo o en alguien. Hay muchas personas que confían, por ejemplo, en el Estado. Hay muchas personas que ponen su fe ciega en las instituciones del Estado para la protección, para el desarrollo de la sociedad. Y entonces las leyes se convierten en verdades fundamentales que se respetan y que se obedecen para poder entonces desarrollar y disfrutar de esa protección y el desarrollo que el Estado da. Sin embargo, yo no sé a usted, pero en mi caso y en el país que hasta ahora es mi país natal, a mí mi Estado me ha decepcionado. A mí mis instituciones, yo no sé si eso pasa aquí en Estados Unidos, pero a mí, esa autoridad ya se tergiversó. Hay personas que confían en los bancos y ellos piensan que su seguridad financiera está en su platica, su dinero, y lo ponen en él. Y entonces preguntamos, ¿qué banco es más confiable? ¿Qué banco es más seguro? Porque confiamos. Otras personas ponen su confianza en las compañías de seguros. Dicen, yo lo que he logrado, esto me ha costado, yo lo aseguro y a mí me responde la compañía de seguros el día de mañana. Vamos a ver los afectados del huracán, a ver cómo van a luchar con el seguro. Son buenos para cobrar. Usted atrásese un día, ya lo están llamando, oiga, no ha pagado. Pero vaya a ver si son fáciles de desembolsar. ¿Será que se puede confiar en las compañías de seguros? Hay personas que confían en su trabajo, que porque lograron un contrato y firmaron con alguien, dice, ya tengo trabajo, ya la logré, ya estoy seguro en mi trabajo. ¡Ah! Y menos en una sociedad como el día de hoy, donde usted en cualquier momento le dan media vuelta, le dice, muchas gracias, señor, chao pescado. Pero hay gente que pone su confianza, es que yo soy el fulano de tal, de la empresa tal. Hay muchos que confían en sus amigos. Y yo no sé si a usted, algún amigo por ahí le dio la media vuelta, le echó un bulum, le dio en la cabeza, o su amiga. Pero hay gente que confía en su amigo, hay gente que dice, es que es mi amigo, es que es mi amiga. Yo pongo la mano en el fuego por él o por ella. Hay gente que confía en el esposo o en la esposa. Ahora, no estoy empezando a sembrarle discordia a usted para que entonces no y se vaya a volver tan bíblico. Diga, la Biblia dice, ay hermano, la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. No estoy diciendo eso. Entre otras cosas, miren, varones, nos dice a nosotros, cuídense de no le dice a ellas, cuídense del que, no, es nosotros hacia ellas. No, esa es una doctrina que ya muchas hermanas me están mirando como raro. ¿Qué pasó aquí? Pero no podemos confiar. Amamos a nuestros esposos, a nuestras esposas. ¿Cuántos decimos amén? Pero no podemos tener una plena confianza en ellos. Hay gente que pone su confianza en los hijos o en las hijas.
Mi muchacho el día de mañana va a salir y me va a ayudar en esto, en esto. Y la vida da muchas vueltas y uno tampoco puede confiar en los hijos. Hay gente que confía en los padres y tiene una confianza plena y ciega en los padres. Pero los padres, como los hijos, como los esposos, somos del mismo material. Somos de carne y de hueso y un poco de pescuezo. Y fallamos. Erramos de una u otra manera. Fallamos, erramos. Ahora, por el otro lado, encontramos personas que se sienten solos, desamparados. Ellos no tienen apoyo alguno. Ellos no tienen a nadie en que apoyarse. No tienen nadie en que confiar. No tienen alguien que los acompañe en ese proceso. Pero también tengo otro tercer bando, que son los arrogantes. Son los ególatras, los que dicen, no, yo no confío en nadie excepto solamente en mí. Yo confío en lo que sé, en lo que tengo, en lo que he luchado, en lo que yo soy. Gente que cree. Nos apoyamos en diferentes cosas. Por eso la pregunta que nosotros tendríamos que realmente hacernos es la siguiente. ¿Qué determina que una autoridad sea confiable? Porque ya nombramos algunas autoridades. Pero ¿qué va a determinar que realmente esa autoridad sea confiable? Un escritor llegó y un pensador dijo en cierta ocasión que el ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Qué interesante. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que una autoridad sea confiable? Y van a ser dos cosas. La primera, la veracidad de ella, su testimonio. Que realmente sea alguien confiable, alguien que sea verdadero. Por eso usted trata de asegurarse qué banco maneja mejor las finanzas. Por eso usted trata de buscar el abogado o la persona que tenga más credibilidad, que tenga una trayectoria, que tenga algo más sólido. Eso es algo que nosotros miramos el carácter veraz de esa persona o de esa autoridad. Y lo segundo es lo que se llama la garantía o el beneficio que nosotros vamos a poder recibir al poder colocar nuestra confianza en esa autoridad. Hasta ahí vamos claros. Hasta ahí vamos entendiendo. Algunos todavía estamos divulgando. Eso es lo que nos va a dar a nosotros pie a entender, número uno, qué tan veraz es esa autoridad. Y número dos, qué garantías, qué beneficios tiene esa autoridad para brindarme a mí, al yo poner mi confianza en ello. Por lo tanto, entonces, vamos en este momento a hablar de algunas evidencias de esa veracidad, de ese libro que usted tiene, de ese libro que tal vez usted lee de vez en cuando o que para usted es una necesidad en todas las mañanas y en cualquier momento del día entrar a deleitarse entre las palabras y las líneas de ese sagrado libro. Lo primero que tengo que decirle para que usted se enamore de la palabra de Dios es que entendamos que la Biblia es un libro singular. Diga conmigo, es un libro singular. Muchas personas dicen, pero ¿yo cómo voy a poder confiar en un libro tan viejo? Ese libro es ortodoxo, ese libro lo escribieron hombres. A mí qué garantía me van a decir que eso fue escrito por Dios. ¡Ay! ¿Dónde Dios bajó del cielo a escribir todo ese poco de cosas para que digan que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Es natural que nosotros como seres humanos razonemos acerca de esos. Que nos cuestionen a nosotros cómo esos cristianos van a poner su fe y su doctrina, sus normas de conducta en ese libro que dicen que Dios habló. Y entonces se levantan los diferentes grupos sociales y los diferentes grupos políticos, unos a favor de la Biblia y otros en contra de la Biblia, y nos atacan y dicen, ay, ¿dónde está eso que el hombre nació hombre y que la mujer nació mujer? No, uno decide qué sexo va a tener y por qué vamos a confiar en ese libro, no mencione la Biblia. Y hay ataques y hay debates en contra de la palabra de Dios, porque la gente no ha entendido la autoridad que ella representa. Y cuando entonces yo miro que hay razones, diga conmigo razones, para poder afirmar que este es un libro digno de confianza, por lo menos le voy a mencionar 14. Los voy a mencionar rápidamente por tiempo,
y porque más adelante me detendré a analizar y a desglosar con ustedes, para que ustedes cuando salgan después de esa charla, usted diga, realmente ese libro que yo cargo ahí es mucho más que lo que yo pensaba que era ese libro. Lo primero que tengo que decirle, la primera razón, es que este libro fue escrito en un lapso de tiempo de más de 1600 años. Desde el primer libro escrito que se asume que es el libro de Job y los escritos de Moisés con el Génesis y el Pentateuco, hasta el último que escribió Juan, pasaron 1600 años. Este libro además fue escrito alrededor de 60 generaciones. En este libro participaron más de 40 autores. Entre ellos encontramos personas de diferentes clases sociales, encontramos reyes, encontramos filósofos, encontramos campesinos, encontramos pescadores, encontramos gente que tenía habilidad en la poesía, encontramos escritores que fueron estadistas, otros fueron grandes eruditos, otros fueron sencillos y humildes. Este libro además fue escrito en diferentes situaciones, fue escrito en periodos de guerra, pero también en periodos de paz. Y no es lo mismo el pensamiento del hombre cuando está en guerra que cuando está en paz. No es el mismo pensamiento del hombre. Fue escrito bajo diferentes espacios, como en tiempos de sequías y en tiempos de verdes praderas. Fue un libro escrito además en tiempos de abundancia y en tiempo también de escasez y de limitaciones. Como quinta razón, puede encontrar que este libro fue escrito en 3 diferentes continentes. Además, fue escrito en diferentes lugares. Unas partes fueron escritas en montañas, otras en valles. Una parte fue escrita en desiertos, unas fue en casas, otras fue en palacios, otros fue en medio de cárceles, otra parte escrita en islas, en diferentes ambientes. Fue escrita la palabra de Dios. Fue escrito en 3 idiomas, usted los conoce muy bien, en el hebreo, algunas partes en arameo y otras en griego. Además de eso, tengo que encontrar que en medio de todo ese contenido que se escribió en diferentes lugares por diferentes autores de diferentes consignas, no hay contradicción alguna entre un agiógrafo y el otro. No hay contradicción. La Biblia fue el primer libro impreso con la imprenta de Gutenberg. Y encontramos entonces lo que se conoció como la iglesia de Mazarino o de las 42 líneas. Esto ocurrió en el año de 1450 a 1456. Encuentro que fue el primer libro que se tradujo. Encontramos que fue y ha sido el libro que más se ha escrito a más idiomas, se ha traducido a más idiomas en el mundo. Estamos hablando de más de 2100 idiomas. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia ha sobrevivido a diferentes tiempos e intervalos de ataques, de oposición. Han salido brutales y mortales ataques contra la palabra de Dios y ella ha prevalecido, y después me detendré un poquito acerca de esto. Pero finalmente, la Biblia ha sobrevivido a toda la crítica que el pensamiento del ser humano se ha atrevido a hacer. Por más de 1800 años, los ateos han estado tratando de refutar su contenido. Por más de 1800 años, estos hombres han querido derrocar y destruir ese libro. Sin embargo, esos ataques han quedado en el pasado. Un día, cuando un monarca francés trató de levantarse contra el cristianismo y empezó a perseguir a los cristianos, y su objetivo era acabar con el cristianismo, un estadista y viejo guerrero le dice: mi señor, la iglesia de Dios es un yunque que ha desgastado a muchos martillos. No ha habido nadie que ha podido apagar la voz y la autoridad de la palabra de Dios. A este libro
que le consideramos el libro de Dios, de la palabra de Dios, los hombres no han podido desviarle de su propósito original. Ni emperadores, ni papas, ni reyes, ni sacerdotes, ni príncipes, ni gobernantes. Todos los que han querido echarle mano para acabar ese libro que usted y yo tenemos, todos han quedado en vergüenza. Todos los que se han atrevido a decir, no existe Dios, Dios les ha dicho, necios. Ese libro que usted y yo tenemos nos va a permitir entender que es un libro como ningún otro. No lo hay y no lo va a haber. Lo segundo que quiero decirle es que la Biblia expresa la voluntad de Dios para los hombres, el pensamiento de Dios, la dirección de Dios para usted y para mí, y esa dirección es para todos los hombres de todas las razas, de todos los tamaños, de todos los lugares de la tierra. No hay una excepción para los blancos o para los negros, ni para los hombres ni para las mujeres. Esto nos cobija el mensaje, es a todos por igual en esta tierra. El sabio poeta Víctor Hugo un día dijo, Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y a Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Este poeta reconocía la autoridad de la Biblia, reconocía los valores que había allí, los principios que habían allí. Muchas naciones en el mundo han constituido sus constituciones, ahí vale la redundancia, o elaboró sus constituciones y muchas de sus directrices con base a lo que este sagrado libro ha expresado durante toda la respuesta a la humanidad. ¿Por qué entonces nosotros le vamos a conceder semejante importancia a la palabra de Dios? Sencillamente porque es un libro maravilloso, porque no hay otro como él. Mire, la Biblia no expresa meros pensamientos de Dios hacia la humanidad, ni mucho menos expresa uno que otro pensamiento del hombre hacia la humanidad. La Biblia no es un libro de historias. La historia de Adán. Que la historia de Caín. Que la historia de David y Goliat. No, la Biblia no es un libro de historias. La Biblia es el libro de la historia. La Biblia no es un libro de riqueza, de sabiduría. Solamente. No es un libro de perlas de sabiduría. Toda ella es la esencia de la sabiduría del corazón de Dios. Es por eso que ella expresa, ella misma dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De este texto podríamos escudriñar o extraer muchas enseñanzas, pero por lo menos déjeme extraerle dos. La primera es que Dios le comunicó a los hombres, a cada uno de esos autores humanos, el mensaje que Él quería dar a toda la humanidad. Y lo segundo es que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y por ello es que ella se levanta como la única herramienta útil para podernos enseñar, para podernos corregir, para podernos instruir, para nosotros rearguirnos y guiarnos hacia la justicia de Dios. Y número 3, podemos decir que esta Biblia es veraz por el contenido que ella misma tiene. Todos nosotros queremos confiar en algo que sea verdadero. Y yo creo que el Dios que usted y yo tenemos, así como le registra el escritor de Apocalipsis, que en su muslo hay un letrero que dice que Él es el fiel y verdadero, así como Él es fiel y Él es verdadero, su palabra es fiel y es verdadera también. No hay discrepancia entre el Dios, la boca de Dios, y su voz y su palabra. No lo hay. Él
y la palabra son uno, no son como nosotros, que sabemos muchas cosas, pero muchas veces decimos otras. Nuestro Dios no es hipócrita. Nuestro Dios es fiel y verdadero. ¿Cuántos decimos amén? Y la Biblia no tiene sombras de error alguno. En la Biblia usted no va a encontrar alguna desviación que vaya a contradecirse de entre ella. Por lo tanto, la Biblia a nosotros no nos va a fallar. Sus pensamientos son justos y verdaderos. Usted lo cree, diga amén. No hay nada más digno de confianza que poder ir a la palabra de Dios y apoyar nuestra vida en ella. Y en medio de tanta incertidumbre, donde unos opinan unas cosas, donde los otros tienen otra voz, donde por aquí hay una mezcla de pensamiento, donde otros con autoridad levantan su voz y dicen, es por aquí. Se necesita que nosotros callemos la voz de los hombres y podamos volver a escuchar en el silencio lo profundo de lo que Dios está hablando a la humanidad para ese tiempo. Se necesita que volvamos a la palabra del Señor. No hay dos verdades. No hay dos verdades absolutas. Solo hay una. Y la encontramos en la palabra de Dios. Y mi último punto de la enseñanza de hoy es poder encontrar, porque si le dijimos que para que algo sea confiable, necesitamos ver que esa autoridad sea confiable, primero que ella sea veraz. Y lo segundo son los beneficios, la garantía que ella representa a todo aquel que confía plenamente en ella. Mire, es que en este libro, présteme atención a lo que le quiero decir. Usted se está jugando su eternidad. Todo por lo que usted está aprendiendo en este libro. Esto es algo de riesgo, esto es algo trascendente. Esto no es ir a jugar un casino y apostar y ganar y perder. No, estamos hablando de su alma y de la eternidad de su alma. Por eso usted no puede hacer lujo de estar jugando con su salvación. Si quiere jugar, cómprese un PlayStation, un Xbox, vaya al parque, juegue con lo que quiera, pero con su salvación no juegue, por favor. No sea necio. El mundo va a pasar. Estuvimos la semana pasada asustados por el huracán. Llegó el huracán, se fue el huracán. Y ahora todo pasa. Todo pasa. Esas preocupaciones que tenemos pasan. Estos dolores que tenemos pasan. Esta situación financiera pasa. El otro mes vamos a tener presidente nuevo y ese también va a pasar. Todo pasa. Por eso necesitamos afirmar nuestra vida y nuestra eternidad en aquel que nos dio la veracidad y los beneficios de poder poner nuestra confianza en Él. Dos cosas. La primera es que la Biblia nos muestra la manera de podernos reconciliarnos con Dios. El sabio Galileo Galilei, yo sé que usted ha escuchado de él, en una ocasión dijo, la Biblia nos ha sido dada no para que sepamos cómo es el cielo, sino para ir a Él. Yo me asombro de aquellas personas que dicen, yo fui al cielo, yo fui al infierno. Y Pablo dice, yo también, y no llegué a chicanear que estuve en el cielo. ¿Y usted ve a Pablo describiendo el cielo? Él dice con una humildad, yo conozco un hombre. No sé si estoy loco, hablo como loco, pero yo estuve por allá en el tercer cielo. ¿Se dice así, verdad, Pablo? Y sabe que cuando él escribe esas palabras, las escribe 14 años después de haber tenido esa experiencia. Ay, póngale a un youtuber o a un predicador de moda eso que tuvo una experiencia que todo, al día siguiente está publicando en YouTube y en TikTok. Fui al cielo y el cielo así. Mire, fuimos llamados a conocer cuál es nuestro camino para la salvación, para llegar a Él. ¿Sabe qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Lo primero que nos dice es que usted y yo somos criaturas de Dios.
Váyase a Génesis en el capítulo 1 y usted va a ver cómo el Señor dice, usted es una criatura. ¿Qué somos? Criaturas de Dios. Pero esa criatura que fue constituida a imagen y semejanza de Dios, le dio por hacer lo que quisiera y le prestó más atención, no a la palabra de Dios, sino a otro tipo de palabras y aún a la misma palabra de Él y decir, pues sí, voy a ser como Dios, sí, usted tiene razón, sí, no estoy de acuerdo con ese Dios, y dejó a un lado la palabra de Dios y por tomar su decisión, el hombre desobedeció. Ahora la gran criatura, a imagen y semejanza de Dios, está destituida de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que no deja a la criatura perdida, sino que envía a alguien que fue, esto es algo fuerte, alguien que fue sacrificado de antemano, un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted puede entender eso? Que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, oh, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, cuando Adán y Eva pecaron, ya Él sabía que iba a pecar. Y ya Él tenía de antemano un cordero que había sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios no deja a la criatura sin esperanza, no la deja perdida. Por el contrario, cuán grande es su amor. Y en Génesis 3:15 encontramos la promesa, la primer promesa mesiánica que iba a venir el Salvador. Y usted conoce el capítulo 3, verso 16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él... Pregunto, cuando Cristo estaba diciendo eso, ¿ya había muerto? No, porque estaba hablando. Pero Él está diciendo que a ese Dios que ha dado, eso habla que en el pasado ya estaba determinado que Él iba a morir. Porque las criaturas en Dios se pierde. Pero ¿qué más me dice la Escritura con respecto a este punto? Me dice que solo por la fe en Jesucristo nosotros dejamos de ser criaturas, que ahora somos redimidas porque fuimos criaturas a imagen y semejanza, después criaturas en desobediencia. Ahora dejamos ser criaturas en desobediencia para ser hijos de Dios, para ser criaturas, de modo que si ahora alguien está en Cristo, nueva. Hay esperanza. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que entender que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre, no divino. El amor de Dios, la kenosis de Dios, el despojarse de ese peso, de ese manto de divinidad para venir a habitar entre nosotros, para hacernos a nosotros sus hijos, es un privilegio que solamente lo encontramos por estudiar y encontrar esa palabra. Las encuentras allí. La Biblia es el único libro que trae las verdaderas respuestas a preguntas tan trascendentales que el ser humano hasta el día de hoy se ha hecho. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Pregúntele a los budistas, pregúntale a los hinduistas, pregúntele a todos quiénes son. Van a tener diferentes puntos de vista. Pregúntele de a dónde vienen. Van a tener diferentes puntos de vista. ¿Y para dónde van? Muchos ni saben para dónde van. Buda dijo, yo voy a buscar la verdad. Mahoma también quiso buscar la verdad, pero solamente uno que dijo, yo soy la verdad. Ninguno se atrevió a decir que era la verdad. Mira, la Biblia nos habla también acerca de quién es Dios y de quién es Él para la humanidad. ¿Qué demanda Él de cada uno de nosotros? La Biblia es importante para nosotros, ya que nos muestra la única manera para poder nosotros restablecer nuestra comunión con el Señor. Y el segundo punto que quiero decirle
para empezar a finalizar, es que nos muestra también cómo usted y yo podemos vivir. Ella se toma el tiempo, ella se da el lujo de contener ese dictamen de Dios, esa ordenanza de Dios, ese mandato que para muchos puede ser un yugo de esclavitud o de fuerza, una camisa de fuerza. Para otros es un deleite saber que podemos vivir nuestra vida cuando confiamos plenamente en ella. ¿Sabe que uno de los textos que más nos resaltan en la Biblia está en el Salmo 119 y el verso 105? Yo sé que usted lo conoce. El Salmo 119, creo que usted no se lo ha aprendido. Es el capítulo más largo. Pero por lo menos el 105, ahora que se lo mencione, yo sé que usted ya lo conoce. Ese texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, lo único que nos puede permitir a nosotros vivir tranquilos y confiados en este mundo tan oscuro, en este mundo tan adverso, en este mundo que tantas personas se está desilusionando, en este mundo de tanta confusión, no hay mejor lámpara que el que usted pueda permitir que la palabra de Dios sea quien oriente sus pasos para llegar a un puerto seguro. No lo hay. En esta afirmación vamos a entender el valor ético y el valor moral que tiene la palabra de Dios para nosotros. La Biblia está llena de consejos. La Biblia está llena de orientaciones. La Biblia está llena de advertencias también. La Biblia está llena de mandatos que estoy seguro que si los ponemos por obra, nosotros entonces seríamos felices. ¿Qué nos habla la Biblia? Número 1, la Biblia nos advierte sobre los peligros de las relaciones fuera del matrimonio, por ejemplo. La Biblia nos habla a nosotros de la manera de cómo tener buenos amigos y cómo tratar con ellos, cómo hacer amigos. La Biblia me habla de cuál debe ser nuestra actitud frente a los tiempos de crisis. La Biblia nos enseña sobre el valor del trabajo. La Biblia nos habla sobre el amor. Ella nos enseña a amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros. El amor. La Biblia nos habla también sobre la fe. La Biblia nos enseña a tener fe. No esperanza, que es diferente. Es convicción en ese Dios y aprender a confiar plenamente en Él. La Biblia nos enseña sobre el perdón. La Biblia nos enseña que es posible que usted y yo, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y a través del perdón de Dios ser una criatura nueva y experimentar ahora una vida perdonada y transformada por ese perdón que solamente puede dar Dios. La Biblia nos enseña a apoyar a los demás con amor. Nos enseña que Dios es el creador amoroso y constante, que no solamente nos creó y nos dejó, sino que es el que nos crea y nos sostiene. La Biblia nos enseña a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir sus mandatos, a seguir sus ordenanzas, a seguir sus palabras y sus acciones. La Biblia nos enseña que somos hijos de Dios y que Él nos ama. La Biblia me enseña que ella es una guía espiritual hacia Dios y hacia Jesucristo como nuestro Señor. La Biblia nos motiva y nos enseña a hacer lo correcto para conocer la voluntad de Dios. Esta y muchas otras enseñanzas podemos encontrar en la palabra de Dios. Póngase por favor de pie, porque podríamos seguir mencionando de muchas y muchas más razones con la cual podamos definitivamente afirmar y decir, definitivamente la palabra de Dios merece toda nuestra confianza como la verdad de Dios para la humanidad. Qué frase la de Galileo, ¿eh? El científico que quería conocer el cosmos. Dice, aunque yo quiero conocer el cosmos, lo importante no es conocer del cosmos, sino cómo trascender hacia él.
Qué hermoso libro tenemos, mi hermano. La Biblia, como reza nuestro canon doctrinal en las verdades fundamentales de las asambleas de Dios. La Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y de conducta. No hay otra. Cierre sus ojos, Padre.